Todos, absolutamente todos, y cuando digo todos me refiero a todos, hemos tenido un amigo así. Bro, nos vamos a la otra clase. Creo que están dictando literatura en el otro aula. No hay que quedarnos aquí haciendo RB. Ese curso por las puras, solamente se sabe. La lees y ya sale la respuesta, sale la clave. Te digo, ni me sorprende. Pues las estadísticas ante este fenómeno de infravaloración del curso de RB dicen que el 99% de postulantes que no se toman en serio el curso de RB son los que no ingresan. Ok, sí, me cree esta cifra. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. RV me parece de los cursos más infravalorados y en realidad debería ser el curso que más deberíamos aprovechar porque es el único curso en donde hacerse el número perfecto es algo mucho más posible para todos. Es como que es mucho más alcanzable al tener esas 15 preguntas y son 300 puntos que pues, obviamente son determinantes. Así que bueno, ahora voy a empezar hablando de este curso y cómo en general era mi técnica para leer cada texto. Y nada, espero que les ayude. Así que para leer RB es bastante bueno leer una obra. Y es verdad, leer libros ayuda bastante, sin embargo creo que no es lo único, porque cuando uno lee un libro es bastante entretenimiento y no es lo mismo que leer una obra de ficción, a leer una obra histórica incluso, a leer un artículo científico. Entonces creo que es algo que tienes que hacer bastante hincapié, sobre todo viendo el tipo de textos que nos pide la universidad, que sinceramente no me siento tan actualizada, pero creo que son como algo de 5. Hay textos que son argumentativos. Hay otros textos que simplemente son los expositivos, más hablan de ciencias generalmente. Hay otros textos que son los infográficos, el texto en inglés y bueno, supongo que hay otros más, pero dije 5, ¿no? Me acuerdo de 4. La verdad es que como no me acordaba, tuve que ir a ver el prospecto. Y eran 4. Aquí dice tipología textual. Textos lineales, expositivos o argumentativos. Textos con gráficos, son los infográficos. Textos dialécticos, 2 ideas principales, eran dialécticos, no argumentativos. Y texto en inglés, que es el nivel básico. Entonces son estos 4 tipos de textos y cada uno pues tiene una manera de cómo leerlo, ¿no? En los expositivos, argumentativos y dialécticos diría que es el esquema que les voy a plantear ahorita. El texto en inglés, pues bueno, creo que es lo mismo, aplica lo mismo. Las preguntas son iguales. Voy a decirles unos 6 pasos de cómo me enseñaron a mí y cómo me ayudaron a mí en sí a resolver estos textos del examen. Fue una recomendación de un profesor de la Academia SEM, que en paz descanse. Me acuerdo su nombre nomás, Edgar. Voy a decir los 6 pasos. No estoy tan segura si era así como él nos decía, pero así es como yo lo recuerdo y como hasta ahora lo sigo utilizando. Antes de decir los 6 pasos, siempre me acuerdo que nos decía de que ir primero por las preguntas, ya que las preguntas siempre son del mismo tipo. Esas 5 preguntas se repiten para todos los textos y tiene su esquema, que lo voy a detallar más después. Ahora sí vamos con los 6 pasos. Primero es una lectura rápida, simplemente es para saber de qué va el texto. Lo segundo es hallar un tema general y entender en líneas generales de qué va el texto, ¿no? Algunos datos importantes, algunas cifras por ahí en caso que tengan y las palabras claves, ¿no? Lo tercero es leer exhaustivamente párrafo por párrafo. Lo cuarto es enunciar tu oración temática, que diría que es un poco más resumido que una idea principal, pero sin ser tan corta tampoco. Es más específico, es como un título, pero que un título no tan cortito, ¿no? Un título que nos dé entrever de qué es lo más importante. Luego, también hacer un resumen de cada párrafo y con esas ideas principales de cada párrafo puedes hacer una sumilla del texto. Y el último paso es simplemente responder las preguntas en el orden que más te convenga. Normalmente yo siempre iba en orden porque me parece que está ordenado de esa manera, que es lo que quiere el examen, ¿no? Que primero identifiques el tema, luego a veces viene esto del mejor resumen, a veces no, simplemente identificar cuál es la opción correcta, luego viene la opción que tienes que excluir, luego la pregunta del término y al último la inferencia, que supone que es el nivel más complejo de comprensión. Bien, ahora voy a leer un texto que es del 2022-1, o sea, debe ser del último examen, supongo. Creo que sí. Ya.
No quiero leerlo en voz alta porque siento de que es ineficaz. Primero, ir por las preguntas. Por ejemplo, aquí dice, el texto aborda principalmente, siempre, el tema, ¿no? Prácticamente te están diciendo. El vocablo distrae, ¿se emplea en qué sentido? En la tercera pregunta, en función de los datos proporcionados en el cuadro, ¿es compatible? Compatibilidad. De la lectura se deduce que la ya inferencia. 5 de julio esta afirmación se condice con el texto, otra de afirmativa. Listo. No todos son iguales las preguntas, pero generalmente cumplen el mismo patrón, así que tú, las 5 preguntas que siempre vienen, tienes que saber compatibilidad, incompatibilidad, la del término, la del tema y la inferencia, sí o sí. Bien, el texto en resumen habla de la corrupción en América Latina y el Caribe. Nos dice de que no ha disminuido y que tiene o sea, las causas son muchas. A veces hasta la gente por agradecimiento paga o a veces por un favoritismo. Eso es en resumen lo que quiere decir el texto. Así que esa sería como mi especie de sumilla. Obviamente leí cada párrafo de manera un poco más acuciosa, pero creo que es un paso bastante omitible cuando es un texto bastante corto, como es en este caso, ya que hay muchos dibujitos y es muy poquito. Solamente hay que atender algunas cifras, algunos porcentajes y ya. Vamos a responder. Principalmente el prestigio que tiene la corrupción, el fenómeno de la corrupción en América Latina, las irreparables consecuencias, no habla de las consecuencias, la dificultad para conocer el nivel de corrupción. Dicen que es complicado conocer el nivel de corrupción, pero no se hace énfasis en el hecho de conocerlo o no. Es más que todo algo general, así que yo diría que es el fenómeno de la corrupción en América Latina. El vocablo distrae. Estoy volviendo a grabar porque se quedó ahí el celular. Ya. Ahora sí, distrae. Aquí está la palabrita, no está tan subrayada, ya que se distrae una enorme cantidad de recursos públicos empeora. Ya, entonces, ¿cuál es el sentido de distrae? Desviar de forma ilegal el dinero. Ajá, exacto. Abstraer las funciones del Estado, no. Corromper, no. Más que todo va de que se lleva dinero de manera ilegal en vez de ayudar al sector público, ¿no? La 3. En función de los datos proporcionados en el cuadro, ¿es compatible afirmar? Bueno, ahí volver a revisar las figuras. Qué flojera me da hacer esto. A ver, voy a ver primero qué hay para ver si me acuerdo. En función de los datos proporcionados en el cuadro, ¿es compatible afirmar de la corrupción en América Latina? Perjudica el prestigio de los países cuyos servicios se precarizan cada vez más. Ya. Se observa en el accionar de la policía que busca beneficiarse de las infracciones. Ya, afecta de manera desigual a los países. Tiene a los jóvenes como sus principales detractores. No, esta ya vamos descartando, ¿no? Porque detractores, al revés, son la gente más joven la que lo hace. Sí, diríamos que precariza, pero acá nos... vamos a poner... Pero solamente quieren de los gráficos. Se observa el accionar de la policía. Sí nos hablan de la policía en el texto, pero según los gráficos no podríamos deducir eso. Yo diría que más que todo afecta de manera diferente a lo que son las franjas etarias, las instituciones. Es lo que más te ponen en el texto. O sea, bueno, en el dibujo del texto, mejor dicho. Nos hablan de los colegios, nos hablan de las personas por edad, nos hablan de los países donde hay más, donde hay menos. Así que más que todo los gráficos se enfocan en eso. Aquí está. Chequen. Hospital, servicios públicos, documento de identidad, escuelas, tribunales, hospital público aquí en los países. Entonces, más que todo el dibujo va de esto, ¿no? De los países, de instituciones, así que por ahí va más que todo la cosa. A bajar de nuevo. Lo bueno es que cuando sea presencial solamente van a estar su hojita. Ya aquí, de la lectura del texto se deduce que la erradicación de la corrupción en América Latina y el Caribe. No dice nada de su origen, así que no. Implica la concepción patrimonial de la nación. Será muy compleja y demorará mucho tiempo. Se logrará si se detecta su problema principal. Bueno, vamos a revisar un poco. Yo pienso que estoy entre dos. Entre que implica una concepción patrimonial de la nación
y de que es compleja y demorará mucho tiempo. Más diría la D, pero quiero darle una última leidita. Ya, ahora sí. Voy a poner será muy compleja y demorará mucho tiempo. Se deduce es de que es un fenómeno complejo porque tiene varios factores y demorará mucho tiempo porque no están haciendo nada contra ello, ¿no? Los países no están haciendo nada para reducir eso, así que yo creo que es la que es más, es la clave. 5. El 5 de julio de 2016 declaró: algunos políticos tradicionales creen que el Perú es su chakra. Esta afirmación se condice con... Exacto, es esta, la número D, ¿no? Aquí dice: algunos políticos tradicionales creen que el Perú es su chakra. Se refiere a de que, pues, que ellos pueden hacer lo que se les da la gana, ¿no? Entonces se refiere a que hay personas que creen que pueden disponer de los recursos del Estado como si se tratara de sus propios bienes. Sobre la concepción patrimonial del Estado, a mí esta palabra me da a entender de que es como que todos creyéramos de que el Estado, el dinero que hay es un patrimonio que todos, es algo que tenemos que cuidar. Por eso yo veo que sería algo más bueno. Así que obviamente no es. Y bueno, estas son mis claves. Vamos a revisarlas, a ver qué tal me fue. Ya, la primera era la clave, el fenómeno de la corrupción de América Latina. Vamos, un check. Es verdad, simplemente es, ya sabemos, tenemos que descartar. No es el prestigio, no son las consecuencias, no nos hablan de la pobreza, más que todo nos da una visión de los porcentajes que hay de corrupción. Y la dificultad de conocer el nivel es una parte chiquitita del texto, no es en lo que se ahonda. El vocablo distrae, desviar de forma ilegal los fondos públicos, sí, porque se refiere a que lleva ese dinero que es legal a maneras ilegales. Vamos con el número 3. Sí, también el gráfico más que todo se van de a quiénes van esos sobornos, a las instituciones, qué país afectan más. Vamos, 3 buenas. La número 4 será muy compleja y demorará mucho tiempo. Sí, porque dicen de que no están haciendo nada. O sea, estos países no están haciendo nada para erradicar. Entonces nos da a entender de que de hecho se va a demorar mucho en poder disminuir esta corrupción. Y la número 5, existen personas que pueden disponer de los recursos. Esta es una manera como resolví el texto. Y verán, no lleva mucho tiempo, eso que he grabado, he cambiado de pantalla, ha sido todo un chongón. Y entonces les recomiendo mucho de que sigan esos 6 pasos. Yo estoy segura de que se puede hacer de una sola leída. Yo sí he tenido que leer un poquito, he tenido que revisar de nuevo porque sinceramente en este semestre no he practicado mucho con textos que tienen que tener algo de concentración como son los de admisión. Hay textos que son mucho más friendly para leer, así que sí, es cuestión de practicar este tipo de textos de admisión. Así que ya saben, vayan a sus clases de RV, háganlo con su profesor. No desestimen esas clases que son muy importantes. Ustedes pueden creer que es mejor irse a ver literatura o ver historia porque son cosas más que tenemos que aprender, pero no es así porque RV es mucha práctica y no es, para mí, no creo que sea fácil hacer las 15 bien si no hay una buena metodología. Pero sí es bastante fácil cuando uno tiene una forma de leer organizada y sí, es algo que sí, son 15 preguntas que te dan de regalo si uno estudia, si uno practica. Entonces, ven que estos pasos no son innecesarios. Muchos dirán de que, pero es que son muchos tiempos, o sea, ¿cómo voy a demorarme tanto? RV es un curso que sí debería tomarte un tiempo regular porque quieres asegurar esas 15 preguntas, así que tampoco es que te leas cada texto en 5 minutos. Yo pequé muchas veces de hacerlo muy rápido y siempre me equivocaba en 2 preguntas por cada texto, o sea, 6 preguntas desperdiciadas, 120 puntos al tacho. Así que no, sí, háganlo, tómense su tiempo. Mientras más practiquen con los textos que aparecen en el examen de admisión, con estos pasos van a hacerlo mucho más rápido. Van a ver que en 10 minutos habrán hecho los 6 pasos y ya habrán tenido las 5 preguntas respondidas de manera correcta. Y como dije, algunas precisiones sobre el tipo de texto, ¿no? Si es una infografía, fíjense muy bien en las letras chiquititas que tiene. A veces puede haber una cifra y la pregunta de inferencia sea sobre esa cifra, ¿no? Algo adicional es de que te elabores alguna especie de léxico de palabras que pueden venir en el examen de admisión. Yo recuerdo que me dieron uno como regalo. Hasta ahora lo tengo.
Y la verdad es que yo sé que en la pregunta del término se puede deducir fácilmente, pero también creo que es importante tener algo de bagaje cultural y considero de que el curso de RB es una buena excusa para mejorar nuestro vocabulario. Sí, recuerdo de que había palabras como disidencia, a ver qué dice más acá, dirigente, ecuménico, escueto, esotérico, dilación, entre otras palabras que pues siento de que incluso ya si te vienen ese término pues va a ser mucho más fácil incluso deducirlo o simplemente te van a ayudar en tu redacción, así que sí recomiendo de que tengan un léxico, no es obligatorio, pero sí lo recomiendo. Dicho esto, les quería mostrar un mapa conceptual que hice, que es acerca de la lectura. Se cumple bastante el esquema, se llamaba cómo leer un párrafo del libro y es bastante útil. Por ejemplo, para tener una lectura eficaz, primero es tener un propósito, como dijimos al inicio. Es muy distinto lo que queremos, ¿no? En el examen de admisión queremos ganar puntos, entonces las preguntas sí o sí tienen que estar respondidas. Tenemos que tener una comprensión plena del texto. El nivel de exigencia es muchísimo mayor a comparación de cuando leemos una obra literaria. Así que acá el lector, ¿qué tiene que hacer? Plantear una meta, por ejemplo, leer para un examen, que es su caso. El autor siempre tiene un mensaje que quiere transmitir. Si es un texto científico, va a exponer sus teorías. Si es un texto argumentativo, va a querer convencerte de su argumento. El modo de lectura hay dos tipos y el que nosotros queremos lograr es reflexiva, ¿no? Porque está centrado en traducir y comprender el mensaje. Tú no tienes que interferir con tus opiniones personales en lo que quiere decir el autor. Tú cuando lees un texto tienes que tratar de entender, comprender qué quiere decir, cuál es el mensaje que quiere dar, de manera lógica y coherente a su lectura, dándole una visión integral. Por eso pongo un resumen, siempre un resumen, una sumilla, creo que es bastante importante que siempre lo elaboren cada vez que lean un texto. La sumilla ni siquiera lo tienes que escribir no, tiene que ser una sumilla mental, un resumen mental que tú tengas. Simplemente decir de qué se trata ese texto y tú resumirlo en tu cabecita. Voy a tomar agüita porque siento calado como un loro. Ahora vamos con el curso de RM. Este se me hace un poco más difícil de explicar, ya que nunca llegué a tener un muy buen nivel en este curso. Mucho menos porque ya les dije, ¿no? Que antes del examen dejé de practicar 4 meses. Así que sí. Pero en lo que yo les puedo ayudar de mi corazoncito para ustedes es de que tienen que tener en cuenta las preguntas que siempre vienen. Siento de que esos temas que siempre vienen son los que ustedes tienen que practicar cada semana. ¿Y cuáles son esos? Pues yo voy a ponerlo acá. Supongo que hay estadísticas de academias que te dicen cuáles son, así que si tienes esas, búscalas, pero al menos en mi criterio, en lo que yo siempre recuerdo es que siempre vienen cronometría, calendarios, recorridos eulerianos, análisis combinatorio no siempre viene ya, pero es un tema que siempre pongo presente porque tiene una teoría que puede ser útil. Si no te viene en RM, te viene en aritmética, así que yo lo coloco. Situaciones deportivas. Lógica viene también salteado y siempre lo pongo porque también viene en aritmética, así que yo lo veo muy importante. Y planteo de ecuaciones, esa cosa siempre viene. Cortes, estacas y pastillas, por ahí puede venir una. Y orden de información también puede ser importante. Pero es bastante fácil orden de información, así que bueno, no lo veo tanto. Solamente hay que practicar mucho estos ejercicios de tablas. Solamente voy acá a puntualizar qué es lo que me parece más importante. Es de que hay temas que necesitan una teoría muy cortita y siempre tienes que tenerla presente. Hazla en trípticos. Yo sí, en este sí difiero de lo que he dicho antes. Acá sí diría que lo hagan a mano. Hagan a mano, también en la virtual, pero también la hagan a mano. Porque pues cuando hacemos a mano también se nos queda un poquito más en la memoria y creo que en matemática es de los pocos cursos que sí es bastante bueno hacer apuntes a mano, pero que no sean muchos, que sean bastante concisos. Así que sí, primero es de que la teoría sea concisa y plantee variables de un mismo ejercicio. Por ejemplo, en cronometría hay muchos tipos de ejercicio. Hay algunos que son relojes, hay otros que son como un reloj funciona...
atrasos y adelantos, ¿no? Entonces, también en calendarios hay muchas variables, ¿no? A veces le cambian un año, a veces pueden ser bisiestos, a veces pueden ser años que sean antes del 1900, entonces como que otros utilizan la fecha del 28 y 29 de febrero. Hay muchos tipos de ejercicios en un mismo tema y siento de que tú tienes que saberte cada tipo porque puede venir cualquiera de esos y sí, tienes que saberte todas las variables de ese tema. Porque a veces en el examen no se nos viene el ingenio. Fácilmente eso se podría resolver con un poquito de calma, pero con todos los nervios encima, yo te recomiendo de que tengas toda tu artillería de ejercicios, de tipos de ejercicios que pueden venir. Así que sí, ve preparado para todo. Otra cosa es que practiques de forma diaria. Es como que si son 7 días a la semana, al menos 5 practiques RM y RV. Yo siempre utilizaba lo de la pre, la parte de RM y RV de la pre, eso tenía que hacerlo cada semana. Y sí, todos los días. Me daba 5 días para resolverlo. Vienen algo de... No sé cuántos textos vienen en cada boletín, pero esos textos me lo tenía que acabar en una semana. Podría ser un texto cada día. Puede ser en la noche, en la mañana, a donde a ti te venga mejor, pero todos los días. Otra cosa es revisar los exámenes de admisión, ejercicios tipo examen de admisión de todas las áreas. No te limites solamente a tu área. Si sabes de todas las áreas te va a dar más confianza y no va a haber miedo, no va a haber pierde, porque por ahí que siempre ponen de un área un tipo de ejercicio, luego lo ponen para el otro área en el siguiente examen. Yo siempre he notado ese patrón y lo veo bastante bien. Otra recomendación última, y es opcional, pero si es un curso RM que se te dificulta, como a quien te habla, siempre se me dificultó RM, a diferencia de otras personas que se les dificultaba álgebra y geometría, a mí álgebra nunca fue un problema, al revés me gustaba mucho, pero RM sí podía hacer siempre unas 8, 7, pero hacer 12, 13 fue todo un reto, y son 15 preguntas, ¿no? Así que yo diría que algo bueno para mejorar tu nivel es de que te inscribas a seminarios de academias o un curso libre de RM. Yo me inscribí a cursos libres de RM, me pagué seminarios, me invertí bien en ese curso. Y más que todo era porque sentía de que me podía demorar mucho yo haciendo los ejercicios, entonces cuando veía a un profesor que lo hacía de manera tan fácil, eran nuevas maneras de resolver el ejercicio de manera mucho más rápida y de que RM no fuera un gran gasto de tiempo, porque suficiente tenía con RV, entonces RM que me demorara también bastante tiempo, era como que el examen se iba a ir en esos dos cursos, que son muy importantes, sí, pero también hay otros cursos, ¿no? Así que sí, tampoco quería demorarme tanto. A mí me gustó mucho los seminarios del profesor Eric Aybar de la Academia SEM, pero les recomendaría que sea del profesor que a ustedes les agrade, que sea alguien que les dé buenas vibras, porque va a ser bastantes horas, ¿no? Va a ser 2 horas de su tiempo que van a dedicar a este curso. Y al menos tiene que ser con un profesor que sientan que explica bien, que tiene ganas de hacer los ejercicios, porque sí sé que hay profesores que hacen más hora en sus seminarios, así que fíjense de que sea alguien que en serio quiere resolver la mayor cantidad de ejercicios y de que tenga una manera de solucionarlo de manera rápida y bastante que se sepa explicar, ¿no? Así que hagan buenas inversiones en ese curso. Si se les dificulta, yo diría que sí, que le pidan una ayuda a su mamá o de sus ahorros se paguen algo. Y también era para el factor nervios. Yo era muy nerviosa, entonces como el hecho de haber ido a seminarios me ayudó bastante para saber más o menos decir de, no, yo ya me conozco todos los tipos de ejercicios que hay en el examen, a mí nadie me va a venir a sorprender porque yo me lo sé. Así que eso también me ayudaba. Y bueno chicos, eso sería todo prácticamente. Espero que sea un video corto. La idea era de que sea un video cortito, no sé cómo saldrá cuando lo edite, pero nada, espero que sea útil y espero que estén bien. Me ayudaría mucho dándole un like a este video porque el algoritmo me ha enterrado. Se nota que a YouTube no le gustan los videos de autoayuda ni de reseñas de libros. Bueno, una historia muy dura, ¿no? Muy difícil. Y la verdad es que me llega al poto que no le guste. A mí me gusta hacer esos videos, así que nada. Y al que no le gusta, que se joda. Pero tampoco me gusta que esté mi canal empolvándose, así que por favor, si pueden, denle un like o comenten algo. Si desean, si no, no comenten nada, no se preocupen. Y yo les deseo vibras y bastante suerte, que ya se acerca el examen. Y los que están en vacaciones, disfrútenla bien, salgan con su familia y perreen duro, que yo es lo que voy a hacer. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yeah!